El tema que vamos a ver este día se titula El hombre y la modificación del medio natural. En el transcurso de la clase nosotros hemos ido hablando de cómo ha ido evolucionando nuestro mundo, nuestro entorno, y que hoy en día el ser humano se desarrolla o se desenvuelve en el mundo natural y en su mundo artificial, ¿verdad? Que el mundo artificial que fue creado de la obtención de muchos materiales a través del medio natural, ¿verdad? Pero esta creación de este mundo artificial ha venido a dar muchas consecuencias en cuanto al medio natural, y eso nosotros lo tenemos claro y lo hemos discutido en varias ocasiones en otras clases, ¿verdad? Hasta hace muy poco tiempo, la capacidad del ser humano para alterar el medio ambiente era limitada y puntual. Si ustedes recuerdan el primer video, que ustedes pudieron apreciar en la clase de tecnología, vieron cómo ha ido evolucionando no solo la tecnología, sino que el mundo en el cual se está creando, ¿verdad? En el cual se está desarrollando. Cómo pasamos nosotros de la caza y la pesca al cultivo, a la agricultura, a la ganadería, a otros tipos de actividades para obtener nuestro alimento. En un principio el hombre debía de adaptarse al mundo en el cual vivía, y era muy poca o mínima los cambios o las modificaciones que éste le podía hacer a su entorno. En la actualidad, en los últimos 100 años, la capacidad para alterar el entorno se incrementó notablemente, llegando a poner en peligro la totalidad del planeta, que es lo que hoy en día nosotros estamos viviendo. En un principio el ser humano no podía modificar a grandes rasgos ni de manera notable el medio en el cual él se desenvolvía. Él debía desarrollarse y él, el ser humano, adaptarse al medio, no hacer que el medio se adaptara a él. Todo lo contrario, él buscaba la forma de sobrevivir luchando contra las otras especies para sobrevivir. Pero hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Como dice ahí, en los últimos 100 años esta capacidad ha sido o ha ido incrementando en una manera notable, algo que nosotros podemos ver a tal extremo de que hemos puesto en riesgo por el afán de estar cambiando nuestro entorno, nuestro medio ambiente, hemos puesto en riesgo la vida de muchas especies en nuestro planeta. De hecho, hasta nuestra propia especie, hasta nosotros mismos estamos en peligro por todas estas alteraciones que le estamos haciendo al medio en el cual nosotros vivimos y necesitamos de él. Algunas alteraciones humanas de los ecosistemas han sido las siguientes. Para empezar, vamos a definir qué es el ecosistema. Un ecosistema está en equilibrio cuando se establece, es decir, no cambia o cambia muy poco en un lapso de tiempo. Cuando hablamos de ecosistema, es de todo que es del conjunto de condiciones idóneas en las cuales una especie o determinada especie puede desarrollarse. Por ejemplo, tenemos los ecosistemas acuáticos o marítimos, en las cuales se desarrollan solo las especies marinas, los peces y todas sus divisiones, ¿verdad? Los moluscos, todos estos que viven en los mares. Ese es su ecosistema, el ecosistema marítimo basado en agua en el cual ellos se pueden desarrollar. Ahí ellos tienen todos los recursos necesarios para sobrevivir. También tenemos los ecosistemas como las selvas, como como los bosques, los climas, la selva trópica o todas estas que son ecosistemas diferentes, adaptados especialmente para ciertas especies, para que se desarrollen las especies. De manera natural, hay diversas formas por las cuales se puede romper el equilibrio en el cual nosotros nos encontramos o en el cual se encuentra un ecosistema. Sí. Todo en la naturaleza debe estar debidamente equilibrado. Si
una especie, llega a tener o provocar un desequilibrio, puede ocasionar graves consecuencias. Y es lo que ha pasado con nuestra especie. En un principio todas las especies, incluyendo al ser humano, se encontraban en un equilibrio digamos que perfecto, ¿verdad? Todos conviviendo con todos y de la mejor manera, tanto las plantas como los animales y el ser humano conviviendo de tal manera que el ser humano pudiera obtener de todo lo que lo rodeaba lo necesario para sobrevivir. Ahora, como esto fue cambiando y el ser humano fue encontrando otras maneras, fue fabricando otros métodos, otras técnicas, fue avanzando, el peso del ser humano fue incrementando, creando o provocando un desequilibrio en ese ecosistema en el cual se desarrollaba. Ahora, eso no quiere decir que solamente de manera artificial o provocada se pueden dar estos desequilibrios. También la naturaleza genera muchas veces este tipo de rompimiento en ecosistemas. ¿De qué manera? Algunas formas naturales de las cuales nosotros podemos ver que se altera un ecosistema son, por ejemplo, los fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas, los periodos largos de sequía, los sismos, las inundaciones, los tornados, todo aquello que viene a convertirse en un fenómeno netamente natural. La naturaleza también responde y altera estos ecosistemas. Por ejemplo, una erupción volcánica puede destruir a cientos de especies de animales, a miles o millones de especies de vegetación, es decir, a plantas, puede destruir bosques enteros, puede destruir incluso a personas, lugares, destruye ecosistemas. Por sí solo, la naturaleza puede alterar estos ecosistemas. Pero, ¿qué ha pasado? Que el ser humano ha modificado el entorno natural y esto ha provocado grandes alteraciones en los ecosistemas con importantes efectos, como cuáles. Una de las alteraciones que el ser humano ha creado en los ecosistemas es la superpoblación. ¿De qué se trata la superpoblación? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de que, por ejemplo, en el continente asiático, en muchos países como China, Corea, Japón, estos países a veces tienen ciertas leyes que les prohíbe a las familias tener más de 2 hijos, porque son países o naciones superpobladas, ya no hay espacio en su territorio para más personas. Entonces, ellos, a base de estudios estadísticos, han creado limitaciones para que las personas no puedan tener más de 2 hijos. De hecho, muchos critican a estos países por las medidas que toman cuando no se cumplen este tipo de leyes. Entonces vemos que nosotros, ¿qué pasa? Ustedes podrán decir, pero profe, ¿qué problema hay de que las personas se reproduzcan? ¿Cuál es el problema de que tengan más hijos? Número uno, si no está preparado económicamente, va a traer niños a sufrir, a tener grandes niveles de desnutrición, problemas económicos, no va a tener una educación, incrementando el nivel de analfabetismo en la nación en la cual se encuentra o se dé este caso. Aparte de eso, al incrementar el número de especie humana, por ende, entre más personas existamos, más espacio vamos a ocupar nosotros. Y al necesitar nosotros ese espacio, vamos a empezar a invadir ecosistemas que no son el nuestro, que le pertenecen a otras especies, que ellos necesitan para poder subsistir. Y vamos a empezar a eliminar muchas especies con el afán de seguir nosotros sobreviviendo y demostrando nuestro poderío en el ecosistema en el cual nos desarrollamos. Ese es el problema de la superpoblación. No es problema únicamente de que no va a tener los recursos económicos para mantener una familia extensa, sino que va a requerir más espacio en este planeta. Es una posible destrucción de un ecosistema que no nos pertenece con el afán de tener un lugar donde vivir. Otra de las alteraciones que el ser humano ha provocado en los ecosistemas es la deforestación. Seguimos quemando y talando árboles.
eso destruye el hogar de muchas especies, no solo vegetales, sino que también de especies animales. Muchos animales, no sé cuántos de ustedes escucharon al principio del año un incendio, el mayor incendio, el incendio más grande que se ha dado en Australia, donde se quemaron hectáreas de terreno, bosques completos, donde murieron muchas especies de animales y mucha especie vegetal se vio dañada. Incluso muchos bomberos murieron al tratar de apagar este incendio. Fue un caos que fue provocado por una persona, no por un animal, no por una planta, por una persona. Ni siquiera fue a causa de una erupción volcánica, ni siquiera fue la naturaleza misma que provocó este desequilibrio. Fue la mano del ser humano la que lo provocó. Y es ahí donde vemos todos los cambios que podemos tener. Producto de este gran incendio, Australia espera y está viviendo el periodo de sequía de altas temperaturas más grande que ha tenido en su historia. Entonces podemos ver que una acción por parte del ser humano puede provocar muchos efectos y destrucción en el ecosistema. Otra de las alteraciones ha sido la contaminación de todo tipo. Nosotros ya lo vimos en clases anteriores. Nosotros contaminamos el agua, nosotros contaminamos el aire, nosotros contaminamos incluso haciendo ruido, realizamos la contaminación acústica, contaminamos todo aquello que nos rodea, el suelo, todo. De mil maneras. Entonces, esa es otra de las alteraciones que nosotros hemos provocado. ¿Y qué pasa cuando contaminamos? Profe, no pasa nada si yo boto un papelito en el suelo. Claro que pasa, contaminamos el suelo y lo estamos haciendo más infértil. Probablemente ya no sirva para que crezca ninguna especie vegetal. Y al no crecer ninguna especie vegetal, ¿de dónde vamos a obtener alimentos? ¿De dónde vamos a obtener mucha de la materia prima que necesitamos para producir en muchas de las industrias, que también ya lo vimos en clases anteriores? ¿De dónde van a realizar o producir su hogar muchas especies de animales? Entonces, eso es el problema del momento de contaminar. Otro es la pérdida de la biodiversidad. Estamos destruyendo especies y hoy en día hay una innumerable cantidad de especies animales que se encuentran en peligro de extinción. De hecho, nuestra ave nacional, la guacamaya, es una de las especies en peligro de extinción. Entonces vemos que estamos destruyendo toda nuestra naturaleza, que al final de cuentas se van a ir perdiendo no solo las especies de los animales, sino que también las especies en cuanto a la vegetación. Vamos a perder plantaciones o tipos de plantas extrañas, exóticas, porque tenemos mucho afán en cambiar nuestro medio ambiente, y en ese afán estamos destruyendo el hogar de otros. No solo el nuestro, no solo nosotros vivimos en este planeta, ¿verdad? El ser humano también ha tenido muchas acciones sobre los ecosistemas que han creado que se vayan destruyendo o deteriorando. Dentro de estas actividades está la caza y la pesca, que fue la primera que el ser humano realizó y fue en base a esta que fue destruyendo mucho el ecosistema. Sí necesitaba en su momento cazar y pescar para alimentarse, pero aún hoy en día, pese a tener otras formas de obtener alimentos, seguimos practicando la caza, que es una manera de destruir nuestras especies, algunas en peligro de extinción producto de esta misma actividad. Provocamos guerras, a veces innecesarias, en las cuales se destruyen, ojo, con las guerras no solo estamos hablando de la destrucción de árboles, de bosques, de plantas, de animales, sino que también estamos hablando de la destrucción de los mismos seres humanos, destruyendo lugares porque han sido expuestos a armas químicamente alteradas. Entonces, destruimos nuestro medio también, destruimos el ecosistema cuando provocamos guerras. La agricultura, muchos dirán, profe, pero cultivar está bien, es sano, sí, pero hay muchas industrias, como lo vimos en clases anteriores, que en su proceso de agricultura, de cultivo, utilizan muchos químicos, fertilizantes que terminan deteriorando y dañando el suelo. Entonces, por eso también vemos que en este tipo de acciones
nosotros podemos alterar el ecosistema. La industrialización, que es una, si no es que la más, la acción con mayor o que provoca mayores alteraciones en el medio ambiente, puesto que la industria saca de muchos ecosistemas su materia prima, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. La ganadería, la población, como ya hablábamos, de la superpoblación en los países, en las naciones, eso altera demasiado el orden de los ecosistemas. La minería, la acción minera, destruye el suelo porque está expuesto a muchas sustancias químicas. Algunas alteraciones, aparte de estas, también se encuentra la deforestación, la modificación del paisaje. Yo le doy clases a los niños de segundo y yo les planteaba a ellos. San Pedro Sula, por ejemplo, se les voy a hacer más directa a ustedes la pregunta. ¿Qué tipo de paisaje es San Pedro Sula? ¿Un paisaje urbano o uno rural? ¿Quién me puede decir qué tipo de paisaje es? Rural. San Pedro Sula. Urbano. Urbano. Es urbano. No. Las ciudades donde hay mayor actividad humana se conocen como paisajes urbanos o áreas urbanas. Entonces, yo les decía a ellos, que miren el impacto del ser humano. Antes, esa ciudad no era un paisaje urbano, antes era un paisaje rural. Ahí había montañas, había vegetación, había muchos árboles, habían animales. La mano humana no la había tocado y estaba en un perfecto equilibrio. Pero vinimos y cambiamos ese paisaje rural, destruimos los bosques, talamos o quemamos los árboles, sacamos a las especies animales de su ecosistema y nosotros nos introducimos en él. Y ahora esa ciudad que tenemos ahí en día es producto de la destrucción de un ecosistema. Entonces vemos que como modificamos los paisajes, pasamos un paisaje rural a un paisaje urbano, alteramos mucho el ecosistema, sacamos a muchas especies de su hábitat. La erosión, destruyendo, talando árboles, quemando bosques, lo que provocamos es la erosión del suelo, suelos secos, sin los nutrientes necesarios para poder dar vida a la vegetación. Y sin árboles tampoco habrá vida animal, porque los animales dependen también de esta, es su hogar. La pérdida de la biodiversidad que les mencioné, el cambio climático que es consecuencia de la contaminación. Nosotros provocamos los cambios climáticos debido a todas estas alteraciones que estamos provocando en los ecosistemas. Al contaminar, al quemar, al contaminar el agua. Hemos destruido la capa de ozono, provocando que los rayos ultravioleta tengan mayor contacto con nosotros. Al final de cuentas, provocamos muchas enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, que nos van a venir a afectar y ojalá y actuemos a tiempo, todavía estamos a tiempo de reparar un poco de todas estas alteraciones que nosotros estamos ocasionando en los ecosistemas, ¿verdad? Los dos factores que más han condicionado el impacto sobre el medio ambiente son la explotación demográfica y el consumo de energía y materia prima. ¿Qué es explosión demográfica? La superpoblación de la cual yo les hablaba. Estamos reproduciéndonos sin pensar en dónde vamos a vivir. Familias que se dedican a tener muchos hijos y tal vez no tienen un espacio seguro donde vivir. Pues de eso se trata la explosión demográfica. Es uno de los factores más influyentes en el impacto ambiental. Y otro es el consumo de energía, que ese nosotros ya hemos hablado, ¿verdad? Del consumo no solo de energía, de solo energía eléctrica, sino que también luminosa. Todo este tipo de factores han venido a impactar en gran manera nuestra vida cotidiana y la obtención de la materia prima.
Cuando hablamos de materia prima, nos referimos a aquella que es extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Yo no sé si ustedes recuerdan, en la clase de la semana pasada hablábamos sobre las industrias, sobre la industrialización, y yo les decía que las industrias obtienen su materia prima de la naturaleza. Por ejemplo, las fábricas que realizan o elaboran muebles talan árboles para fabricar esos muebles. Están obteniendo su materia prima de los árboles, de la naturaleza. Están destruyendo un ecosistema. La industria textil, o sea, las maquilas, obtienen sus telas o los hilos de la naturaleza, la tela, así como el algodón, así como la madera, son extraídas del área vegetal, ¿verdad? Nosotros vamos a obtener la materia prima de 3 áreas. La materia prima tiene 3 orígenes. El origen vegetal, que son las plantas. Hay industrias que obtienen su materia prima de las plantas, como las madereras, de las cuales yo les hablaba. Otros obtienen su materia prima de los animales, como la leche y todos sus derivados, y otros obtienen su materia prima de la industria minera, de los minerales, así siendo las industrias que fabrican los metales o la energía, ¿verdad? Que también hablábamos de las energías no renovables, como es el petróleo y el carbón y el gas natural. Este tipo de industrias obtienen de estos recursos naturales su materia prima para fabricar los productos que distribuyen o comercializan. No solo nos basta destruir nuestro medio ambiente contaminando, sino que también extraemos lo poco que le estamos dejando para hacernos más ricos, y que al final de cuentas eso no va a importar cuando ya no tengamos planeta en el cual vivir. Los recursos naturales de los cuales se obtiene muchas de las materias primas, ustedes ya los conocen, ¿verdad? El agua, el aire, como les decía yo, la materia prima de origen vegetal, de origen animal y mineral. Ahora, los seres humanos necesitamos ciertas condiciones ambientales para vivir. Nosotros necesitamos tener una temperatura estable para sobrevivir, ni muy fría ni muy caliente. O sea, no temperaturas ni muy bajas ni muy altas, porque si están muy altas nos deshidratamos, y si están muy bajas empezamos a nuestro cuerpo a congelarse, entonces no se pueden. Tenemos que tener una temperatura idónea para nuestra subsistencia. La presión, hay ciudades que están más con una altura mayor, entonces la presión es mayor, y vemos que eso también puede alterar o afectar en muchas enfermedades cardiovasculares, más que todo, o respiratorias. Nosotros necesitamos el agua, necesitamos el aire, necesitamos alimentos, necesitamos abrigo y necesitamos energía para sobrevivir. El problema es que no tenemos conciencia para utilizar de manera adecuada cada uno de estos recursos. Debemos de saber administrarlos para no provocar alteraciones. Recuerden que un ecosistema debe de estar en equilibrio. Estas necesidades de nosotros, de los seres humanos, por satisfacer a nuestras propias necesidades, provoca que extraigamos de la naturaleza los materiales primos para fabricar estos distintos productos que yo ya les hice mención, ¿verdad? Con esta intención se trabaja la tierra para cultivar árboles frutales y comer sus frutos. Se excava el subsuelo para extraer minerales y con ello fabricar todo tipo de objetos. Se potabiliza el agua de los ríos para beberla, y se construyen muebles o se fabrica papel con la madera de los árboles. Todo este tipo de productos nosotros lo obtenemos utilizando materia prima, materia que es extraída de los recursos naturales que nosotros tenemos. Un recurso natural se denomina renovable cuando se forma a una velocidad que supera el nivel de consumo. Nosotros ya lo hablábamos también en una clase anterior. Tenemos los recursos renovables, son aquellos que son ilimitados, como el agua, como el aire, como la luz, como la tierra,
pero que con este paso que llevamos probablemente vamos a terminar destruyendo incluso lo que es imposible destruir, que son los recursos renovables. Sin embargo, estos recursos se pueden agotar si no se ejerce una explotación racial, o sea, utilizar lo que realmente necesitamos y no más. Por ejemplo, cada especie animal tiene su época de apareamiento y cría durante el año. Si se caza, pesca o se consumen animales sin respetar los periodos naturales de reproducción, las poblaciones merman rápidamente. Muchas veces es el problema de la caza. Los animales necesitan reproducirse. El ser humano se está reproduciendo, pero no está dejando que las otras especies se reproduzcan a tiempo. Entonces, al cazar estos animales, estamos evitando que ellos cumplan con su ciclo de vida y no se reproducen. Y al no reproducirse, van disminuyendo en cantidad, creando después una escasez de ellos. Pero el ser humano ha modificado el entorno natural y provocado grandes alteraciones en los ecosistemas como importantes efectos, que son los que hoy en día vemos como consecuencia, ¿verdad? Estas enfermedades que han surgido sin una necesidad o una explicación. Se denominan recursos naturales a todos aquellos susceptibles de ser transformados en materia de consumo. El petróleo, y otros minerales como el gas y el carbón son recursos no renovables porque estos tardaron miles de años en producirse y si se terminan vamos a tener que esperar otros miles de años para volver a tener al alcance o a disposición estos recursos. Entonces, en resumen de la clase de hoy, podemos ver que el ser humano ha ido transformando todo lo que en él ha de desarrollarse, ¿verdad? Hemos transformado destruyendo no solo nuestro propio ecosistema, sino que también el ecosistema de otras especies que los requieren para sobrevivir. Imagínense qué van a hacer los animales sin bosques. Si cada día nosotros destruimos los bosques para crear grandes ciudades. Nosotros no queremos los animales en las ciudades. No podemos convivir con los animales. Saben que los animales no atacan por atacar, sino que únicamente lo hacen porque cuando ellos atacan es por miedo al ser humano. Los animales nos temen a nosotros, no nos atacan con el fin de que son malos, sino que para defenderse. Por eso lo hacen, por eso una serpiente pica, por eso un perro muerde, por eso un gato araña, porque tiene miedo de nosotros, de lo que le vayamos a hacer. Ellos no saben que ellos también tienen una fortaleza dentro de esta cadena alimenticia. Hay que tener conciencia sobre lo que estamos provocando en nuestra naturaleza, en nuestro medio, en nuestro ecosistema. Cuidar lo poco que tenemos, tratar de evitar destruir más nuestro medio ambiente. Es cierto, la tecnología ha sido un enorme avance, nos está creando y facilitando la vida como no tienen una idea, o como ustedes ya tienen idea, mejor dicho, porque vean lo que está pasando en estas pandemias. Gracias a los avances tecnológicos, ustedes y yo podemos seguir desarrollando la educación, pero ¿a costa de qué? De la destrucción de muchos recursos naturales. Entonces hay que tener un equilibrio y hay que crear conciencia en eso, que es importante tener un equilibrio adecuado en el uso de todos estos recursos naturales. ¿Alguien quiere aportar algo antes de terminar la clase? ¿No? No. Ok, yo les voy a enviar esa información para que la anoten en su cuaderno y también la tarea. Me van a investigar productos fabricados con recursos naturales. ¿Qué productos se obtienen de recursos naturales? Yo ya les di algunos más o menos, como los muebles, ¿verdad? Que se obtienen de la madera extraída de los árboles y el papel también, pero hay otros productos que se obtienen de muchos recursos naturales. Entonces,
su trabajo, su tarea, va a ser investigar qué productos se elaboran con recursos naturales. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la clase? La mando del grupo para la tarea. Sí, la voy a mandar al grupo para que la tengan bien especificada. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo es que se llama la tarea? Van a investigar qué productos se fabrican con la extracción de recursos naturales. Me van a hacer una lista de productos que se fabrican con la extracción de recursos naturales. ¿Okay? Y los van a dividir en productos de origen vegetal, origen animal y origen mineral. Yo les voy a enviar ahí la lista en el grupo para un ejemplo para que lo sepan hacer y más especificada la tarea. ¿Alguna otra duda? No. Ok, entonces